Poco después de la Pascua, Yeshua subió al área de Nazaret y en el camino él y sus discípulos pararon en una de las aldeas de los samaritanos. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan relata esto, y él paró en una aldea llamada Shechem, que es lo que los árabes llaman ahora Nablus. Era allí donde estaba el pozo de Jacob y la parcela de tierra que le dio a José. Yeshua envió a los discípulos a la ciudad y se sentó en el pozo. Eran acerca de las 3 de la tarde. Él estaba fatigado. Estaba cerca de 18 horas de camino a Jerusalén. Y tenemos amigos que viven en esa área. Y ellos subieron caminando a Jerusalén para la fiesta y regresaron caminando. Por eso sabemos que toma como 18 horas. Se pueden imaginar ahora a él. Está un poco fatigado y él mandó a sus discípulos a la aldea a comprar provisiones para el viaje. Y mientras él estaba sentado allí, una mujer samaritana vino al pozo a sacar agua y él le dijo, «Mujer, dame agua para beber, por favor». Y ella respondió, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana? Los judíos no quieren nada con los samaritanos. ¿Cómo tú pides un favor, pero ustedes los judíos nos rechazan?» Y dijo, «Ahora, para darle unos pocos antecedentes, eso es lo que realmente pasa. La razón por la cual los judíos rechazan a los samaritanos es que ellos no son israelitas. No son de las tribus de Israel. Sabemos que cuando Salmanásar se llevó a las 10 tribus del norte, él trajo gente de la tierra de Sumeria y los trajo al territorio de las 10 tribus del norte para que habitaran sus aldeas y tomaran sus negocios y granjas y pagaran tributo. Cuando esa gente vino y habitó la tierra, hubo un gran problema. Los leones se comían a la gente, por lo que ellos pensaron que no estaban sincronizados con los dioses de la tierra. Entonces el emperador trajo sacerdotes de los que se había llevado, los trajo para que enseñaran a los sumerios o samaritanos. Ahora tenemos un problema, porque sabemos quiénes son esos sacerdotes. En el tiempo cuando el reino se dividió, Roboam era el rey sobre Judea, y era el rey allí, y Jeroboam era el rey sobre el área del norte, cuando enviaron un becerro de oro a Betel y a Dan, y Jeroboam dijo, «Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Entonces abandonaron las fiestas del Señor y empezaron a guardar otra fiesta, porque Jeroboam dijo, «Si ellos suben a Jerusalén, si regresan a Judea, a Jerusalén, para la fiesta de Sucot, sus corazones se unirán a Roboam y perderé mi reino y probablemente mi vida». Entonces él cambió la fiesta del Señor y dijo, «Tendremos una fiesta en el 8º mes, no en el 7º mes, pero en el 8º. Será en el 8º mes, será como la fiesta de Sucot, pero no será la fiesta de Sucot». Y fue cuando empezaron a añadir el culto del dios pagano del sol, que era siempre un problema en esta parte del mundo. De hecho, esa es la razón por la cual los cananeos fueron sacados de la tierra, porque eran parte del culto al dios sol babilónico. Ellos trajeron de Babilonia a esta área, y cuando las iniquidades de los amonitas y los cananeos eran demasiadas, entonces los israelitas pudieron habitar esa tierra. Ahora vemos que lo que Jeroboam hizo fue brillante. Él no tomó a los levitas, sino que tomó a lo más bajo del pueblo, los inaeducados en la Torá. Los ordenó, les mandó con formularios de excepción de impuestos, corporaciones sin afán de lucro, que ellos llaman la iglesia en el norte de Israel, en la que ellos podrían extraer un 10% del impuesto religioso del pueblo, pero ellos no sabían Torá y hacían básicamente lo que el gobierno les decía. Estos son los sacerdotes que se trajeron a la tierra. Esos sacerdotes son los que enseñan a los samaritanos cómo adorar a Dios, y una de las cosas que les enseñaron, que está en la línea del gobierno, fue adorarás en el monte Gerizim. Que estaban mirando
sobre Chequén, que es donde está el pozo. Ahora, esta mujer que está sentada ahí vino al pozo y cuando Yeshua está ahí para beber, esa es la situación. Ella es una samaritana, los judíos no tienen tratos con los samaritanos porque saben que no son israelitas. Tienen una Torá diferente, diferentes mandamientos, debido a que los sacerdotes enseñan la religión del gobierno que fue establecida cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas y los samaritanos vinieron a la tierra. Ahora sabemos que hay, de acuerdo al sumo sacerdote samaritano, 267 cambios del texto de la Torá que los judíos usan a la que los samaritanos usan. Muchos de estos cambios son parte de esta nueva religión del Estado que se estableció, santificada por el gobierno para tener al pueblo feliz y mantenerlos adorando en el monte Gerizim y separados del resto de los israelitas y de Judá. Él dice, dame de beber, por favor. Ella dice, ¿qué? Ustedes los judíos no quieren nada con nosotros. ¿Por qué me estás pidiendo esto? Y él dice, si tú supieras quién está hablando contigo, tú le hubieras pedido a él de beber y él te hubiera dado agua viva. Y ella dijo, bien, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, quien alimentó a sus rebaños aquí, él dio de beber a sus rebaños aquí? ¿Eres tú mayor? Y él dijo, quien bebe de esa agua, volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo te ofrezco, nunca más tendrá sed, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. Ella dijo, Señor, quiero esa agua. Y él dijo, ve a llamar a tu esposo. Ella dijo, no tengo esposo. Entonces, él le dijo, tienes razón, no tienes esposo. Has tenido 5 esposos. El hombre con el que estás no es tu esposo. Él podría haberle dado más detalles, pero esto fue en conjunto lo que él le dijo. E inmediatamente ella supo que por primera vez en su vida estaba en la presencia de un profeta. Ella está en la presencia de un judío que ni siquiera conoce. Él ha hecho una declaración bastante fuerte y ahora él le ha dicho la historia de su vida. Ella dijo, Señor, percibo que eres un profeta. Ahora, en el momento que ella sabe que está en la presencia de un profeta, ella tiene una pregunta teológica. Dice, nuestros padres dijeron que debemos adorar aquí, en esta montaña, en el monte Gerizim. Es el 10º mandamiento de nuestra Torá. Pero los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén. ¿Qué dices tú? Entonces, él le da una verdadera carne de la palabra, en la que él está profetizando de cómo el Todopoderoso siempre deseó ser adorado en espíritu y verdad. Y este es el momento cuando va a abrir paso en esta área. Prosiguiendo la conversación, ella finalmente dice, sé que cuando el Mesías venga, Él nos va a enseñar todo eso. Nosotros no sabemos todo eso. Realmente no entiendo todo lo que dices, pero sé que cuando el Mesías venga, Él nos va a enseñar todo eso. Él nos va a responder a todas nuestras preguntas. Va a resolver este problema entre los samaritanos y los judíos. El que está hablando contigo ahora mismo es Él. A ella se le cayó el cuenco, lo dejó allí y se fue corriendo a la aldea. Los discípulos estaban en el camino de regreso a la aldea. Los discípulos estaban saliendo de la aldea, acaban de comprar provisiones y me puedo imaginar que cuando ella pasó corriendo enfrente de ellos,
sus túnicas y turbantes volaron en el viento que ella levantó corriendo hacia la aldea. Ellos llegaron al pozo y se sentaron allí y dijeron, ¿sabes lo que está pasando allá? Se preguntaban por qué estaba hablando con la mujer samaritana allá. Luego los discípulos sacaron las provisiones y dijeron, Señor, ¿quieres salsa 1000 islas en tu Reuben Sandwich? Y él dijo, no gracias, tengo carne para comer que ustedes no conocen. Y él está viendo lo que está pasando porque la mujer fue a la aldea, a la calle y dijo, acabo de conocer a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. ¿No es este el Mesías? Y la gente la oyó, la escucharon y decidieron salir de la aldea. Bien, los samaritanos en esa época vestían todo de blanco. Túnicas blancas, vestían todo de blanco. Los hombres y las mujeres en la aldea. Y Yahshua está mirando detrás de sus discípulos a la aldea porque está viendo lo que ha pasado y lo que va a pasar. Y cuando él dice, ya saben, tengo carne para comer que ustedes no conocen, ellos miraron alrededor y dijeron, ¿qué está pasando? ¿Estás hambriento hace una hora antes que fuéramos a la aldea y ahora no tienes hambre? ¿Te ha dado alguien de comer? Tengo carne para comer que ustedes no conocen. Y después él dice, no digan que faltan 4 meses para la cosecha. Entonces faltaban como 4 meses para empezar la cosecha. Él dijo, suban la mirada. Miren a las colinas, miren. Los campos están blancos, listos para la cosecha. Y cuando se volvieron a mirar, vieron cientos de hombres con túnicas blancas saliendo de la aldea hacia el pozo donde él estaba. Cuando llegaron, hablaron con él y le preguntaron, y cuando les habló, le dijeron, hemos oído lo que la mujer dijo, pero no le creímos. Por lo que ella dijo, vinimos a oírte. Pero ahora que estamos aquí, ahora que hemos oído esas palabras, sabemos que eres el Mesías. Y la Escritura dice que él fue a la aldea y se quedó con esos gentiles 2 días. 2 días. Quiero recordar que un día con el Señor es como 1000 años y que 1000 años son como un día. Recuerden que es el primer lugar que Él ha hablado con alguien y ha dicho que Él es el Mesías. Fue a una mujer gentil, fue a una samaritana a la que Él le dijo que Él estaba hablando contigo. El que está hablando contigo es Él. Él es el Mesías. Ahora, todos esos hombres vienen y dicen, sabemos que Él es el Mesías. Los gentiles lo reconocen primero y le acogen en la ciudad y Él se queda con ellos 2 días. Después de esos 2 días, subió a Nazaret. Él ministró aquí en esta área y después, al final del verano, hablamos de esto durante el tour, los últimos 2 días, de lo que se supo de ese verano, de algunas de las sinagogas en las que estuvo, en las que estuvimos y donde Él enseñó, donde Él sanó. Y cuando hablamos de esto, desde esta área para ir a Nazaret y de Galilea para llegar a Jerusalén para la fiesta de Sukkot, requiere planificación por adelantado. El mes de la Lul es el tiempo de la cosecha. Y cuando la trompeta de Yom Teruah, el día de las trompetas, que empieza en el 7º mes, cuando eso sucede, nadie está obligado a subir a Jerusalén. Esa no es una fiesta de peregrinaje. Lo que pasa 10 días después, cuando hacemos el último aventamiento y lo traemos, es el momento de recolectar todo el producto y traerlo en ese momento de recolectar. Tenemos 10 días para estar listos y luego empieza el día de expiación. El día de expiación tampoco es una fiesta de peregrinaje. Donde quiera que estés, tú ayunas y oras el día de expiación. Y luego, 5 días después, debemos subir a Jerusalén con las sucas ya construidas, preparadas para entrar en ellas.
El primer día de la fiesta de Sukkot, que es el 15 día del mes, del séptimo mes. Toma por lo menos 7 días viajando a pie, llegar desde el área de Galilea hasta Jerusalén. Esto es difícil porque tenemos el día de expiación y pasa 5 días antes de Sukkot. Tenemos la cosecha que es grande, llena de producto para la tierra de Israel, sobreabundante entonces y ahora. De hecho, la aldea donde yo vivo es Perea, que significa fructífera. Es un área muy fructífera. Todo el valle de Jezreel lo es. Por lo tanto, deben salir antes del día de expiación y en el camino deben parar y ayunar en el día de expiación. De hecho, hablamos ayer del día de expiación en el camino a Jerusalén. Ellos pararon en la cima de una montaña y ahí fue donde Moisés y Elías se aparecieron. Moisés y Elías se aparecieron y por eso los discípulos dicen, es bueno que estemos aquí, hagamos 3 sucas aquí, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Ellos sabían que querían matarle en Jerusalén. De hecho, aquí en Nazaret, sus hermanos y su madre iban a la fiesta y él dijo, yo no voy todavía. Porque mandándoles adelante, ellos esperarían que al subir toda la gente mientras venían a la ciudad, que él estaría con esa gente. Pero él vino escondido porque él sabía que los líderes religiosos querían matarle. Sus discípulos lo sabían y dijeron, obviamente es un lugar bendito, hagámoslo aquí, hagamos la fiesta aquí, quedémonos en esta montaña. Y es cuando la voz vino del cielo. Oíd a mi amado hijo. Ustedes, muchachos, tienen algunas ideas muy locas. Y el Señor dijo, vayámonos, nos vamos a Jerusalén. Entonces él está camino a la fiesta de Sukkot. Él está en su camino a la fiesta de Sukkot, viajando después del día de expiación. Todavía está a 18 horas de Jerusalén. Se detiene en el pozo y se queda con todos sus discípulos en el pozo porque solo les quedan 18 horas para llegar. Van a estar en Jerusalén y se están preparando para la fiesta. Él envía a Santiago y a Juan a la misma aldea en que estuvieron antes en ese año, al principio del verano. Van a la aldea donde pasaron 2 días con esos gentiles que anunciaron que él era el Mesías. Ellos creyeron que él era el Mesías. Pero cuando Santiago y Juan llegan a la aldea, se niegan a venderles nada a Santiago y a Juan. ¿Por qué? Dice que cuando los samaritanos supieron que Yahshua estaba mirando como si iba a subir a Jerusalén, ellos se negaron a venderles nada. Bueno, ¿qué pasa aquí? Dijeron que ellos sabían que él era el Mesías, él pasó 2 días con ellos, ahora él está subiendo a la fiesta del otoño del Señor, y ellos se negaron a venderles nada. ¿Por qué? Porque si él no va a quedarse con ellos y edificar su suca en el monte Gerizim, y si él no va a adorar con ellos, si él no va a jugar la religión con ellos, de la forma que esos gentiles han estado jugando a la religión todo ese tiempo, ellos ni siquiera que van a venderles nada. Si tú no juegas a la religión con nosotros, puedes empacar tu basura y seguir tu camino, Jesús. No te necesitamos, no te queremos, no te vamos a vender nada. Santiago y Juan regresaron furiosos. Estaban muy enojados. Dijeron, Señor, llamemos fuego del cielo y sostenemos sus esqueletos ahora mismo. Él dijo, calma muchachos, no sabéis de qué espíritu sois. Vamos, seguidme, seguidme. Subieron a Jerusalén y observaron la fiesta del otoño, la fiesta de los tabernáculos. Cuando caminábamos por la aldea samaritana hace unos pocos años, en el primer día de la fiesta de Sukkot, vimos muchos niños con muletas, sus cuerpos torcidos, necesitados de ayuda para andar. Entramos al hogar del sumo sacerdote y sus 3 hijos, uno de los cuales llegará a ser sumo sacerdote. Yo ya sé cuál, porque 2 de ellos son tan retardados que no pueden mantener una conversación
coherente del todo. Lo que pasa es que los samaritanos guardaron su religión, se mantuvieron separados, siguieron haciendo su propia cosa y la endogamia ha causado que no haya una sola familia que no tenga descendientes severamente retardados o deformados. Pueden tener 6, 7, 8 o 10 hijos, pero de todos ellos habrá solo una niña. Todos son muy prósperos. Pero la cosa por lo que pelean es niñas. Porque la mayoría de los hombres vivirán y morirán sin tener una esposa. Tendrán casas grandes de 3, 4 pisos, conducirán sus Lexus, sus Mercedes, estarán estacionados enfrente de sus casas, pero nunca tendrán una esposa. Porque esta endogamia ha causado muchos problemas. Y lo que tiene una esposa, muchos de sus hijos serán deformes. No uno o dos, sino que muchos de sus hijos serán deformes. Creo que Yahshua dijo a sus discípulos, no vamos a llamar fuego del cielo. Vamos a dejarlo así. Y al final de los días, en los últimos días, la gente verá un ejemplo. Un ejemplo. Si queremos seguir las doctrinas y mandamientos de los hombres, las reglas religiosas y las regulaciones de los hombres, si queremos enclaustrarnos en nuestros propios enclaves denominacionales y proceder entre nosotros mismos generación tras generación, llegaremos a no poder producir buen fruto. Nuestra descendencia será retorcida, nudosa y retardada. Pudieron haberle seguido a Jerusalén. Hubieran sido bienvenidos. Pero en lugar de eso, quisieron seguir jugando religión a su manera y por eso, ahora en nuestra generación tenemos el ejemplo de la mujer junto al pozo. Tenemos el ejemplo de los gentiles que se reprodujeron entre ellos mismos y que por 2000 años han sabido quién es el Mesías. Y la pregunta es, ¿están siguiéndole a él? ¿O van a continuar siguiendo sus tradiciones muertas que acabarán torciendo y deformando a todos? Esta es una de las razones por las cuales me gusta estar aquí en la aldea Nazaret, la aldea del primer siglo, la ciudad, probablemente el vecindario donde Yahshua caminó, tal vez por este viñedo. Él probablemente conoció a la familia que trabajaba este viñedo. Y desde aquí, él fue por todo Galilea, ministrando, sanando. Y yo creo que si le seguimos, nosotros experimentaremos la misma sanidad en nuestras vidas espiritual, física y emocional. Y podremos llevar esa sanidad a las naciones del mundo. Es la región de Galilea, ¿sí? Galilea de las naciones. Así que yo estaba enseñando una noche y una mujer vino y me dijo, tuve una visión y quiero compartirla con usted. Su esposo estaba ahí y sentí que tenía que oírlo. Ella dijo que tuvo una visión en la que el Señor estaba parado con vestiduras blancas a corta distancia. Él gesticuló, no dijo nada, solo gesticuló. Se volvió y caminó un buen trecho y entonces se volvió de nuevo y entonces se volvió otra vez. Y caminó y finalmente, una última vez, miró hacia atrás y se volvió y nunca más miró hacia atrás. Y siguió alejándose. Tan pronto como vi eso, tan pronto ella dijo, fue como si yo lo hubiera visto, supe que ella había recibido esa revelación, esa visión. Yahshua está diciendo, sígueme, vamos, sígueme.
y se vuelve y camina lejos. Ve quién le sigue. Se vuelve y dice, vamos, sígueme. Quiero que dejes atrás tus tradiciones muertas. Quiero que dejes atrás tu religión muerta y quiero que solo me sigas a mí. Vamos, sígueme. Entonces, él camina en la lejanía y solo una vez, última vez, él dice, sígueme. Y se vuelve y nunca más se vuelve a mirar atrás. Va a haber un remanente. Ahora mismo ese remanente no existe. Ese remanente no existe. El remanente es lo que queda al final. Ni siquiera estamos cerca del final. El calor no se ha empezado a subir todavía. Vivimos en paz y tranquilidad. Pero está llegando un tiempo en que tenemos que estar a sus pies, escuchando su voz, haciendo lo que Él dice, o seremos dejados en el polvo. Él dice, sígueme. Y yo creo que es lo que necesitamos hacer. Amén.